¿Qué tal, amigos de Mundo X? El día de hoy les traemos la historia de un bichote poderoso del área de Ponce, que después que sus enemigos atacaran su Mercedes, hiriendo a su esposa e hijo, dejándolo graves, al confundirlo con él, desatarían su furia, desencadenando el mismo infierno en la isla. Hablamos de Christopher Lee Román, alias Keke. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por tu bloque, querido y respetado. Lo que bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Y todo inició porque Keke, bichote del residencial portugués, discutió de manera violenta con Antonio, a quien le decían Gordo, bichote de los lirios. Keke quería que sacaran del residencial a alias El Mago, quien vivía en el residencial Los Lirios. Supuestamente Keke amenazó de muerte a Antonio, alias El Gordo, bichote de los lirios, cuando estaban acaloradamente discutiendo, porque Antonio se negó a sacar a El Mago del residencial, y ahí comenzaron los problemas. El narco en el residencial portugués arreció su guerra en 2017, cuando intentaron matarlo. Keke, quien era líder de la organización, en ese atentado resultó con heridas de gravedad su esposa y sus pequeños niños. Él escapó porque no andaba en el vehículo. La noche del 9 de diciembre del 2017, su esposa manejaba el vehículo Mercedes-Benz blanco de Keke, pero al cruzar por la Guadalupe con calle Mayor, un carro los atrincheró y empezó a dispararles. Se trataban de sus rivales que lo habían ubicado. Era el carro que Keke solía utilizar. Siempre se dieron cuenta y los persiguieron para asesinarlos. Los paramédicos le dieron asistencia a la esposa y al hijo de 7 añitos que habían sido impactados hasta por la cabeza. Keke, luego de lo sucedido, fue a la escena del crimen y finalmente fue al centro de salud. Según el relato de algunos, Keke fue amenazado con videos del atentado, que si iba a ver a su esposa e hijos, lo iban a asesinar. Después de esto, ocurrieron varios delitos, todo por la venganza de Keke. En el 2018 fue dado de baja José Antonio Arroyo Díez, alias Anthony, quien era el que manejaba el punto de drogas en el residencial Los Lirios del Sur. Se dice que fue en venganza por lo que le hicieron a Keke y su familia. Según informes policiales, Anthony recibió amenazas cuando se encontraba en una playa de Ponce, Puerto Rico, supuestamente porque escondió a los sicarios que atentaron contra Keke y su familia. Al suceder el acto violento, donde hirieron a la esposa de Keke, Anthony llevó a su casa a los sicarios, por lo que a los 6 meses, en venganza, lo asesinaron frente a la playa. La policía ha tenido que intervenir los caseríos Portugués y Gandara para así evitar más enfrentamientos y actos criminales. Keke era intensamente buscado por los agentes policiales por distribuir drogas y portar armas ilegales, aparte de los casos que tenía por asesinato e intento de asesinato. Keke fue apresado por los federales en la calle Costa Rica, en Ponce, en su casa, al cual también se le colocaron cargos de los crímenes que le quitaron la vida a Anthony, quien era el dueño del punto de Los Lirios del Sur, el bichote. De acuerdo al informe realizado por Wilmer Acacio, indicó que el U.S. Marshal estaba intensamente tras las pistas de estos criminales fugitivos y que demostrarían el nivel de compromiso con el pueblo puertorriqueño con tal de mantener el orden en las calles. Man Medina, alias Keke, lo guardaron en su nueva residencia permanente, una prisión federal de Guaynabo. José Antonio Arroyo Díez, alias Anthony, fue asesinado en un intercambio de disparos. Ambos estaban en diferentes carros en la carretera frente a la playa. Con Anthony murió una chica, específicamente donde se encuentra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en el Tuque. Anthony, el bichote del residencial Los Lirios del Sur. De acuerdo a informes policiales, Anthony, de 30 años de edad, conducía un vehículo Toyota Corolla en la tarde cuando dejó a su familia en Playa Santa. Fue ahí cuando los sicarios
lo atacaron en el vehículo en movimiento. De acuerdo a los paramédicos que dieron asistencia a Anthony, informaron que cuando llegaron al lugar aún tenía vida y lo llevaron al hospital de Damas, pero ahí fue donde perdió la vida por completo. Fue cuando los agentes policiales se tiraron a la barriada en busca de información sobre lo que le había ocurrido a Anthony. Supuestamente, 2 narcos ya estaban peleándose por controlar los Lirios del Sur, luego que le dieran de baja a Anthony. A los pocos días, hubo varios homicidios relacionados con la venganza de Keke, incluyendo unos jóvenes a la medianoche en el sector Palmerejo, en Coto Laurel, y no tenían mucho tiempo en ese caserío, donde fueron acribillados. Supuestamente un sicario entró donde ellos residían. Ellos corrieron huyéndole y le disparó, cayendo ambos abatidos. Estos casos también formaron parte del expediente investigativo de las autoridades, ya que según los datos policiales, iban unos 264 actos criminales violentos. La policía que se encarga del Departamento de Delito, ubicada en Ponce, Puerto Rico, continuó investigando unos 20 casos de atentados realizados por el narco del Residencial Portugués. Los federales se le tiraron al amanecer en busca de una operación millonaria en venta de drogas. El capitán Joel González fue quien confirmó estas operaciones, ya que en esos expedientes se encontraban actos violentos, crímenes relacionados con el líder del narco del Residencial Portugués, llamado Christopher Lee Román Medina, mejor conocido en el bajo mundo como Keke. Keke nunca había pisado la cárcel, pues era un capo que volaba bajito y se mantenía fuera de los radares. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas, que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando, hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo, conocido por estos bloques, querido y respetado. Lo encontré bien inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuáles pasos mi nariz yo metía. Y yo tranquilo seguía haciendo mi negocito. Andaba en deportivo, pero ya estaba en los archivos. El FBI sabía lo mío y me tenían un encubierto trabajando aquí conmigo. Y yo no sé lo que me pasó, estaba ciego y la vanidad a mí me cambió. Vine a esta tierra a progresar y conseguí 40 de por vida y no puedo apelar. Y yo no